¿Qué tal, mis lindas chicas? ¿Cómo están? Amaditas de Dios, que el Señor nos bendiga en esta hora y nos hable. Necesitamos que Él nos hable, ¿verdad? Vamos a mirar, mis hijas hermosas, que el Señor nos ha dejado muchos ejemplos en las Escrituras. Y yo ahorita estaba, no sé por qué me saltó al teléfono eh, 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 como que alguien estaba haciendo una grabación en vivo y en directo en el Facebook, ¿verdad? Y me saltó a mí la palabra de ese hombre y me pareció interesante. Entonces empecé como a escucharla y vi que solamente hablaba, este varón hablaba de fornicación, de las almas perdidas, de los jóvenes de hoy, de todo lo que los jóvenes de hoy hacen, ¿verdad? Entonces él empezó diciendo que ellos estaban haciendo lo mismo que habíamos hecho nosotros, pero que eso no era lo correcto, que iba a haber una prédica muy buena, que iba a enseñar, pero todo lo que empezó a explicar de lo que se iba a tratar la predicación, era de pura condenación. Y yo me puse a pensar, fíjense mis amados, yo me puse a pensar cuando uno de los jóvenes eh, o uno de los adolescentes va a querer llegar a los pies de Dios con tanto miedo. Es que ese ha sido el problema de las enseñanzas, mis amados, que nosotros queremos llevar a fuerza a las personas a los pies del maestro. Y hoy en día las congregaciones están llenas de gente que no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Porque fíjense en ustedes, yo siempre he dicho que la persona que está en la congregación y luego se va y sigue su mundo como si nunca hubiera pasado nada, no tuvieron un encuentro con él. Ahora díganme ustedes estas personas que a fuerza humana se ha traído a las congregaciones. Por eso es que esto no funciona. Es que esto no funciona así, mis amados. Esto no funciona así. Como les digo, yo apenas llevo 3 años de estar estudiando la palabra y también les digo una cosa, no tengo profesor. No tengo profesor, no tengo un instituto, no tengo nada, solo lo que es la revelación del Espíritu Santo. Estos 3 años los he pasado yo como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó 2 años donde el Señor le hablaba, donde solamente él administraba el Espíritu Santo. Y eso mismo me pasa a mí. Gracias al Señor que ahora tengo un pastor que para mí es una bendición. Es esa persona que el Señor puso ahí, aunque estemos tan lejos el uno del otro, pero que me cuida como a una verdadera oveja, como el pastor cuida a sus ovejas. Entonces, claro, para mí esto ha sido un privilegio que yo tengo, que no, fíjense que no es necesario. Me he dado cuenta que no es necesario yo estar metida en esa congregación para ver la administración de la palabra. Con solo, fíjese que desde mi casa son las predicaciones en vivo y en directo. Y yo me las vivo, yo siento la presencia del Espíritu Santo como si estuviera allá en esa congregación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque no nos vale de nada ir a una congregación donde tú no sientas la presencia del Espíritu Santo, donde tú no veas que verdaderamente se han tenido un encuentro con el Señor. Entonces, claro, eso hace que los hijos del Señor, que la congregación, que los hermanos, por darle un nombre, se puedan enamorar del Maestro. Entonces, claro, la mayoría de la gente, de todo lo que enseñan, que no es sino religiones y religiones, a fuerza de hombre llevan las personas a la congregación. Y entonces, claro, ahí empiezan los adulterios, las fornicaciones y todo esto estando en el altar, sirviéndole al Señor. Pero es que tienen miedo de que si se van de ahí, de esa congregación, van a perder la salvación y de igualmente la tienen perdida. La tienen perdida quien yo no estoy diciendo los jóvenes, no. Los que a fuerza de varón, a fuerza de hombre, han llevado esas personas a las congregaciones. No se está haciendo nada. Entonces yo mirando ese tema, me impresionó
porque hay mucha juventud. La mayoría de los jóvenes le sirven, los que le están sirviendo al Señor, le sirven obligados. Y los otros no tienen un encuentro con el Señor. Entonces ellos no pueden ir a un lugar donde no tienen donde hagan ese clic ahí con el Espíritu Santo. Y yo me ponía a mirar que cuando llegamos a enseñar de la manera como estas religiones enseñan, se está condenando a una juventud, se está condenando a un pueblo de Dios que el único que tiene derechos a condenar y a salvar es nuestro Señor. El único que puede decir, este se viene conmigo y este no. No hay otro. Usted puede decir, no, es que fíjese, se envenenó, se ahorcó y se fue al infierno. No, mi amado. No, mi amado, tú estás muy mal. Porque tú no conoces el corazón de Dios. Tú no conoces su pensamiento. Entonces ahí mismo nos dicen, sí, pero es que la palabra de Dios dice que no heredará ni el borracho, ni el fornicario. Mire cómo nos lo dicen. Esto que no dicen los religiosos. Ni el borracho, ni el fornicario, ni los adúlteros. Pero te lo está hablando a ti que estás en la congregación. A ti que te subes al altar a cantar en fornicación. A ti que te subes a predicar la palabra en adulterio. A ti te lo está diciendo. Nunca el Señor le está hablando al pueblo al pueblo del Señor. Nunca el Señor le está hablando estas palabras a los que no conocen de Él. Recordemos que a quién le dijo Él que solamente le perseguían o le seguían por la comida. ¿Lo recuerdan? ¿A quién se lo decía? A los que le seguían a Él. Él no salió a publicarlo a los que estaban en la calle. Él se lo publicaba a las personas que estaban escuchando la palabra, a estas personas que estaban en las sinagogas con él, a estos fariseos que lo perseguían. A el Señor les decía que si no se arrepentían, iban en el tiempo venidero, sería el crujir de dientes, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro. Entonces, esto es lo que la persona, el que se dice ser creyente, no entiende. Y a estos es que a fuerza, ya no por el espíritu, sino a fuerza humana, hay que hacerles ver que están equivocados, que están muy equivocados. Ellos no pueden estar condenando a esas personas. Dice la palabra de Dios que el que pronuncie el nombre de nuestro Señor Jesús hallará misericordia. Lo dice en las cartas del apóstol Pablo. Y solamente estos religiosos se suben a un altar a condenar la juventud. Una juventud que no conoce al Señor. Y es que por lo que veo, ni ellos tampoco le conocen. Porque si ellos tuvieran ese encuentro personal con el Señor, ellos tendrían que sentir, ellos tendrían que ver lo que es el corazón de Dios, que es pura misericordia. Ellos, yo no sé si es que a estas personas las llevaron también a punta de miedo a esas congregaciones, yo no sé. Porque ellos no pueden estar perdón, uno enseña de lo que ha vivido, de sus experiencias. Y entonces estos enseñan ese Dios de juicio, ese que va a venir y te va a encender y te va a quemar. Parece que esta persona que enseñan esta palabra fueron llevados a fuerza de hombre por miedo a los pies del maestro. Y de nada te va a servir varón. Y de nada te sirve mujer. Porque si tú no tienes ese encuentro personal con él y empiezas a conocerlo, de nada te sirve todas esas palabras con las que tú estás condenando al pueblo y estás condenando y que fuera el pueblo de Dios, que fueran los que están metidos ahí en la congregación. Pero estás condenando a los que no conocen de Dios, a los que están en la calle. A esos son los que estás condenando. Y yo recuerdo que alguna persona apartada del Señor se ahorcó, apartada del Señor. Y esta mujer, en vez de darle palabra de consuelo,
a esto, todas le dijeron, no, es que se fue para el infierno. Y se fue para el infierno. A una madre. Es tremendo, mis amados. Yo no sé qué clase de Dios es el que tú tienes. No lo sé. Porque yo tengo un Padre amoroso que es pura misericordia. Y tú no conoces la misericordia. Por lo que veo, no la conoces, mi amada. Fíjate que hay una promesa que el Señor tiene nuestros hijos esculpidos en la palma de su mano. Y si tus hijos no se congregan, y mis hijos no se congregan, y el Señor mandara por uno de ellos, entonces ¿qué pasa? El Señor no cumple su palabra. ¿Tú crees que entonces el Señor en mismitico le dice, al infierno te vas a quemarte? Y entonces la promesa que te hizo. ¿Dónde está la promesa de cómo tú doblas rodillas por tus hijos, de cómo tú ayunas por tus hijos, de cómo tú vigilas por tus hijos, de cómo tú sabes quién es tu Padre Celestial? Ese que perdona, ese que a última hora tiene misericordia. Es tremendo. Fíjense que yo me pongo a ver dos personas en las escrituras y con esto no las busqué porque todo el mundo los conocemos. Abraham. Abraham vivía en medio de los ídolos, mis amados, porque el papá de Abraham, el que hacía los ídolos yo ya les he dicho esta parte, para el pueblo pagano, el padre de Abraham. Entonces, imagínate tú, maldición había en la casa de Abraham. Entonces no hubiera tenido misericordia Dios de haber sacado a Abraham de ahí. Y recordad que de ahí viene toda la descendencia de Israel, a la que ahora nosotros, también somos parte de esa descendencia por misericordia. Se te olvida que tú no tenías parte en la salvación con el Señor. Es cruel, es duro cuando una persona que se dice ser pastora y se llama ser pastor y no tienen sino una lengua para condenar y para juzgar. Y a eso se paran en un púlpito a gritarle a la gente, se van a condenar, sabiendo que los condenados están ahí en esa congregación, es donde están los condenados, porque a esa congregación es que tú llevaste a la fuerza. Entonces ahí ahí están por miedo. Ahí sí se van a condenar si no tienen un encuentro personal con el Señor. Pero los que están afuera, es que yo no sé cómo es que la gente estudia la palabra. Y ahí mismo se van. Mire, es que en Santiago y en todas partes dice el borracho no era el reino de los cielos, el fornicario, la adúltera, la prostituta, el que se acuesta con hombres y el que se acuesta con varones y la que se acuesta con mujeres, o sea, mujer con mujer y hombre con hombre. Esas se van a condenar. Te lo está hablando a ti, mi amor. A ti que está en la congregación. Los que hay afuera no saben. Los que hay afuera no conocen al Señor, no saben la condenación que hay. Entonces, mira, fíjate muy bien lo que vas a enseñar. Otra que tampoco calificaba, como yo. Yo no sé por qué se toman, es que ese es el problema, que se les olvida el tiempo en que anduvieron de pecado en pecado. Se les olvida. Pero por eso yo le pido al Señor que nunca se me olvide a mí el lugar de donde me sacó. Porque el día que a mí se me olvide, me voy a creer como Él. Y es que eso es lo que tú te crees. Ahí, subido en ese altar. Ahí, hablando tonterías, porque es tonterías lo que hablas. Condenación a los que no conocen a Dios. Es lastimoso. Yo no sé cómo es que se meten de pastores y ya soy pastor y ya soy pastora y ya le llaman pastor por aquí, pastor por allá. Cuando ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. Y fíjese otra mujer que no calificaba como yo. Ustedes saben de qué estoy hablando, de Ruth, una muy semejante a Abraham. Abraham venía de la idolatría. Abraham cogió todos los ídolos del papá y los rompió. Y porque ya el Señor había hablado en su corazón. Y cuando su papá llegó y le preguntó, y él dijo, no, se cayeron todos, se cogieron unos contra los otros y se mataron.
Y el papá le dijo, no, ellos eso no lo pueden hacer, porque ellos no se pueden mover. Y Abraham le contestó esta palabra, es que yo no sé por qué no te metes a estudiar. Estudia a fondo, métete en internet, métete a buscar la biografía de todos ellos. Y ahí vas a encontrar. Y dice, el estudio que le dijo, bueno, papá, y si tú sabes que no sirven, ¿para qué los fabricas? Fíjate, revelación del Padre a este varón. Porque el Señor quería una descendencia. Y hoy nosotros hacemos parte de esa descendencia. Otra que tampoco calificaba para eso era Ruth. Ruth viene de la descendencia de Lot. De Lot, el que murió en una cueva. Aquel que sus 2 hijas lo violaron, borracho. Las moabitas. Así se llamaban ellas. Estas 2 moabitas violaron al papá. Borracho. Un día la una y a la otra noche la otra. O sea, es que se te olvida. No sabes nada. No se te olvida, quizás no lo sabes. Porque no, lo único que te interesa es estar por ahí escuchando lo que están enseñando los demás o las predicaciones repetitivas como las que hacen todos los días para ir a hablar allá la tontería. La moabita tampoco calificaba, tampoco estaba ahí. No, se te olvidó que tú eres gentil y yo también. Y nosotros no estábamos programados, nosotros no estábamos ahí. La salvación solamente era para el pueblo de Israel, para sus escogidos, para sus elegidos, su pueblo consentido. Recuérdalo, mi reina, recuérdalo, mi rey, que no calificabas tú tampoco. Ahora que ya me digas que tú naciste en Israel, ya eso es otra cosa. Porque si naciste en Israel, alguna cosita de allá te tocó, de los israelitas, de los judíos, de todos ellos. Pero mientras nosotros seamos aquí, extranjeros y esvededizos, dice la palabra, mamacita, se te olvida. Pero claro, tienes una boca muy grande para condenar. Y ahí mismo te vas a la palabra y buscas y empiezas a enviar. Qué lástima, qué lástima. Esta mujer tampoco calificaba. Pero tú crees que Ruth se fue, ¿por qué? ¿Por qué se fue Ruth con Noemí? Porque a ella le nació irse, porque no se fue orfa. Porque si las 2 amaban a Noemí, ¿por qué no se fueron las 2? Pero fíjate tú, te voy a decir una cosa, Noemí decía amar. Mira cómo te lo voy a explicar. Noemí decía amar, Orfa decía amar a Noemí. Noemí le llamaba hijas a las 2. Y Orfa la besó, pero no se fue con ella. Noemí no la besó, pero Noemí sí la amaba de verdad. El beso de Orfa, hágase de cuenta el beso de Judas. Y así mismo hay una manada de Judas montados en los altares. Y le dicen a uno, Dios te bendiga a mi hermano, Dios te bendiga a mi hermana. Y una hipocresía y una falta de conocimiento del Señor. Qué lástima, mis amados, que verdaderamente los que se creen pueblo de Dios están perdidos. Están más perdidos que los que están en la calle. Porque los que están en la calle sin conocer del Señor no están condenando a nadie. Y eso hizo, entonces tú crees que Noemí, ¿qué? Noemí se fue. Y cuando llega, Bozi le dice que ella estará, que no se mueva, que las alas de Dios le cubrirán. Donde ella dijo, no soy ni siquiera una. No me siento siquiera una como una de tus siervas. Qué humildad, mis amados. Eso es lo que hace falta. Humildad. Y eso es lo que tú no tienes. Eso es lo que te hace mucha falta, la humildad. Noemí, Ruth, eso le contestó a vos.
Y lo lindo de Dios, la misericordia de Dios, aunque ella sí reconocía que era como Rosmira, no tenía derechos. Ella no tenía derechos a ser redimida por el pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesús, que hay gente todavía que tiene corazón muy humilde. Y fue redimida, y fue la descendencia del que hoy derramó la sangre en la cruz por ti y por mí. ¿Tú crees que tú te lo mereces? ¿Que tú sí te lo mereces? Porque estás de hipócrita en un altar. Y que el que está afuera en la calle, que no conoce al Señor, que no conoce la palabra, que no la lees apoteada como tú la lees, porque te saltas y te sacas los pedacitos para condenar. Eso es todo lo que haces. Es una lástima, mis amados. Es una lástima que es lo único que están haciendo hoy en día los predicadores. Tener una palabra de condenación cuando tú no tienes ningún derecho de condenar a nadie, no tienes ninguna autoridad. ¿O en dónde dice que tú puedes condenar? La palabra de Dios a mí me enseña que solo Él es el que sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Solo Él. Yo no sé por qué les encanta tanto estar condenando a la gente. No sé por qué lo hacen. Qué lástima, mis amados, que tantas personas con tanta necesidad de Dios, mientras tú estás condenando, deberás de estar llevando una palabra de salvación, una palabra profética del Maestro, donde el Señor dice, yo di mi vida por ti. Él derramó la sangre en el madero por toda su creación. Ahí no dice que voy a derramarla nada más por los que predican, por los que llevan la palabra. No, Él dice por todos, para todos. Estamos llamados todos a salvación con Él. Una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que el Señor diga. Así, mis amados, que es tremendo. Es tremendo si alguna de ustedes, mis niñas, si alguna de ustedes, los varones, están estudiando conmigo, aprendan que la palabra no es para condenar, la palabra es para salvar. A eso vino el Señor Jesucristo, a dar la vida por ese borracho y por mí. Yo no sé por cuántos más. A lo mejor ustedes ya se lo tenían ganado. A lo mejor ustedes ya eran parte de Israel, no lo sé. Pero yo fui adoptada. Yo fui adoptada y yo espero que el Señor tenga misericordia, porque si me adoptó, entonces yo soy su hija. Reconoce